hoy vamos a comenzar una serie que no va a ser tan continua, en el sentido de que, una serie de estudios que no va a ser tan continua en el sentido de que vamos a estar viendo algunas parábolas, o vamos a estar estudiando las parábolas que Jesús hace en las Escrituras. Vamos a estar estudiando 2 o 3 parábolas, luego vamos a pasar a otro estudio, y así vamos a estar teniendo el año. Vamos a estudiar el libro de Gálatas también, y así otros temas interesantes y prudentes que ocupamos como iglesia. Pero quería empezar el año con 2 parábolas, de Jesús. Y las parábolas no son más que historias que Jesús usó, cotidianas, para enseñar una realidad espiritual. Es como mismo nosotros muchas veces hacemos historias a las personas para reflejar un punto. Cuando tú estás platicando normal y comienzas a hablar de algo que quieres dar una enseñanza, y ese algo es como una historia, pues eso pudiera ser como una parábola contemporánea. Pero Jesús, cuando las enseñaba y se las enseñaba al pueblo, tenía varios objetivos en mente, y uno de ellos era eso: comunicar una realidad espiritual o una realidad sobre el reino de Dios o una verdad sobre Dios, con una historia que para ese tiempo pues era muy común, muy común. Las personas en ese momento no las entendían, o a muchos no la podían entender por varias razones. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Por qué nosotros hoy podemos enseñar de las parábolas, predicar de las parábolas, y por qué las personas de ese tiempo pues les costaba tanto trabajo descifrarlas? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero hoy me gustaría comenzar con 2 parábolas que están en Mateo capítulo 13 y son parábolas del reino. Mateo 13 es un capítulo de parábolas del reino. ¿Y por qué? Porque dicen o enseñan una verdad espiritual sobre el reino de los cielos, y hay muchas cosas en común con esas parábolas de Mateo 13. Entonces, si son tan amables, en sus Biblias o en digital, abran sus Biblias también en el teléfono, Mateo capítulo 13, versículo del 31 al 33. 3 versículos para hoy. Y solamente vamos a detallar o vamos a profundizar en 3 versículos de las Escrituras. Ahora, para cada parábola, para cada estudio, como les había comentado, Jesús tiene un punto. Y ese punto casi siempre es, digo yo cariñosamente, el punto de cada parábola es una bomba. Es algo que te remueve el piso. Es algo que es una indirecta directa lo que hace Jesús. Uno de los objetivos que Jesús tiene en los oyentes con las parábolas es que ellos abran su mente y que no se queden solamente en su concepción de entender las cosas y en sus prejuicios, sino que les dice cosas que posiblemente les remuevan el piso, o les dice cosas que posiblemente les duela o les ofenda. Muchas veces en las parábolas, habían parábolas que para personas eran ofensivas en aquel tiempo. Así que si de cierta manera, yo me imagino que hoy no, pero si de cierta manera en este estudio de varias parábolas que vamos a tener, tú te sientes incómodo, tú te sientes como que el mensaje, ouch, como que me movió, pues ese es el objetivo de Jesús en las parábolas. Ese es el objetivo, o uno de los objetivos, ¿ok? Entonces, estas 2 parábolas que vamos a ver tienen un objetivo claro. De hecho, son muy parecidas. Es la parábola de la mostaza y la parábola de la levadura en la harina. Y en aquel tiempo, los judíos tenían una idea clara de cómo iba a ser el reino de Dios. O una idea más o menos clara, no tan clara, pero una idea de cómo debían suceder las cosas. Y uno de los puntos que Jesús hace con esta parábola es el siguiente. ¿Saben qué? Sí, hay un reino de Dios. Sí viene ese reino de Dios. De hecho, el domingo pasado estuvimos viendo cómo Jesús comenzó predicando, y cuando predicaba, Él decía, el reino de Dios se ha acercado. ¿Recuerdan en Marcos capítulo 1? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Pues ese reino ciertamente se acercó al pueblo de Israel y ciertamente se acercó a nosotros. Y estas parábolas del reino, Jesús está diciendo, ¿saben qué? El reino de Dios se ha acercado, pero no va a pasar de la manera que ustedes creen. No va a pasar de la manera que ustedes han pensado. Es una manera más de decir Jesús, ¿saben qué? El Dios, el que tiene el control, el soberano, está de esta parte y no son ustedes. Entonces, ¿qué es lo que dice esta parábola? Versículos 31 y 33 de Mateo capítulo 13. Les contó otra parábola. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Ustedes tengan ahí la versión que prefieran. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. En aquel momento, y hoy para nosotros estoy seguro que también es entendible lo que está diciendo Jesús a través de estas parábolas. Él está comparando el reino de Dios, que comienza como algo sencillo, algo imperceptible, y va cambiando, va transformando hasta llegar a ser algo grande. Ese son el punto de las dos parábolas. Pero vamos a ver algunos detalles más específicos de esas dos o cada una. Primero, la semilla de mostaza. Si notan, ¿qué Jesús dice de la semilla? Que es la más que pequeña. Pero, mis hermanos, Jesús no estaba haciendo una declaración científica de que la semilla de mostaza es la más pequeña, porque incluso en aquel tiempo sabían que la semilla de mostaza no era la más pequeña de todas. Científicamente o observablemente ellos sabían que la mostaza no era lo más pequeño, pero era un dicho o una forma o un refrán que ellos tenían para decir como si fuera la semilla de mostaza, algo pequeñito, algo lo más ínfimo del mundo. Si vamos a los escritos posteriores que se llaman Talmud de los escritos judíos, esa frase literalmente se usa para dar el mismo significado. Comparan algo con una semilla de mostaza y lo que están diciendo es súper chiquitito. Esa es la idea que Jesús quiere transmitir a los oyentes de ese momento. No está haciendo una declaración. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar que evidentemente hay semillas más pequeñas que la mostaza. Pero es la idea que Jesús quiere dar en sus oyentes. Entonces esta semillita comienza como algo muy ínfimo, muy pequeño, imperceptible, y luego se hace un árbol o un arbusto de aproximadamente 3 metros, que es el más grande del huerto en ese momento, de lo que sembraban, y las aves del cielo pues van y hacen sus nidos. Y mis hermanos, a lo mejor para ti y para mí, eso no nos hace ningún sentido, porque ¿qué tiene que ver que las aves del cielo vengan y hagan nido en un árbol grande? A lo mejor para nosotros no, pero los judíos de aquel tiempo podían entender claramente la referencia. Y la referencia está en un libro del Antiguo Testamento que se llama el libro de Daniel. En Daniel, capítulo 4, hay una porción, hay un rey que no es israelita, que es pagano, es el rey de Babilonia, se llamaba Nabucodonosor, que este rey tiene un sueño. Y en ese sueño él ve un árbol gigante. Y ese árbol gigante podía verse desde todos los lugares de la tierra. Y ese árbol crecía fuerte y las aves del cielo venían y hacían nidos en sus ramas. Entonces, cuando Nabucodonosor quiere que alguien le interprete el sueño, va a donde está Daniel y le cuenta el sueño a Daniel y le dice: oh rey, ese árbol que tú viste, ese árbol eres tú. O sea, es una imagen de un rey fuerte, grande y poderoso. Ese árbol eres tú, y todas las aves que hacen nido en el ramo, todas las bestias que vienen a la sombra del árbol,
Eres tú, rey, que has reunido a las naciones alrededor tuyo. Entonces, eso está en el libro de Daniel. Y cuando Jesús está diciendo, el reino de los cielos es comienza como una semillita de mostaza, imperceptible. No comienza con una revolución nacional, no comienza con alguien expulsando a los romanos de Israel. No comienza así, va a comenzar como algo imperceptible, pero va a crecer hasta llegar a ser un reino bastante grande, fuerte, poderoso, de tal manera que las naciones que están alrededor, o todas las naciones, pues van a venir, o pueblos de naciones van a venir y van a vivir bajo la sombra de ese árbol. Es lo que Jesús estaba comunicando en esa parábola. Ahora, mis hermanos, en Daniel 4, ese árbol de Daniel 4, o sea, hablando de Nabucodonosor, ese árbol fue talado, ese árbol fue cortado. El reino humano puede desaparecer y desapareció. Los reinos humanos se levantan y se caen. Incluso las iglesias, geográficamente hablando, pueden ser que se construyan y puede ser que se caigan. Pueden ser que de aquí a 200 años, que no es lo que quiero, pero 200, 300 años, si Cristo no ha regresado, a lo mejor nuestra iglesia ya no está aquí. A lo mejor esta iglesia está, no sé, por galerías que nosotros hace, creo que un año pasé, había un edificio súper gigantote. Y entonces, a lo mejor ya no cabemos aquí y hay que irnos para allá, no sé, 10,000 gente en la iglesia, en un servicio. El punto está en que humanamente y físicamente no hay nada que dure por toda la eternidad. No hay nada estable. Nosotros podemos estar aquí ahorita y cuando salgamos nuestra vida pueda ponerse patas arriba. Nabucodonosor era el rey más grande que había tenido el imperio babilónico, era el rey donde todas las naciones venían y tenían que estar bajo su mandato. Pero ¿saben qué? Ese reino fue cortado. No hay imperio que haya sobrevivido toda la historia de la humanidad, ni hay imperio que va a sobrevivir toda la historia de la humanidad, humanamente hablando. Pero hay un árbol. Hay un árbol. Oye, que mira que lo podan y lo podan y lo podan. Y en vez de disminuir, lo que hace es seguir creciendo. Y ese árbol, le estoy hablando sobre el reino de Dios, sobre la iglesia. Desde que comenzó la iglesia, en el Nuevo Testamento, desde que comienza, mira que Satanás ha intentado podarlo. Mira que ha intentado arrancarle la rama. Y cuando lo poda, pues se hace más fuerte. Como decía un padre de la iglesia, que la sangre es como el fertilizante donde el árbol de la iglesia crece. Sí han habido muchos mártires en la iglesia y siguen habiendo muchos mártires. Ahorita a lo mejor no conocemos acá mucho, pero para el oriente, y no sé, yo creo que en México también ha habido personas que han muerto por el testimonio de Cristo. Pero aún así, este árbol, este reino que el Señor ha comenzado, está creciendo, se está expandiendo y toda nación, todo pueblo, y nosotros somos muestra de eso, estamos bajo la sombra de sus ramas. O como dice el Salmo, bajo la sombra de sus alas también. Piensa en eso. Piensa en cómo el Evangelio ha llegado a tu vida. ¿A través de qué? Y si hoy estás aquí es porque eso es una manifestación de que el reino de Dios está creciendo y va a seguir creciendo. Esa es la parábola de la semilla y la mostaza. Ahorita, la parábola de la levadura tiene el mismo mensaje. Una mujer toma levadura, lo pone en 3 medidas de harina, y 3 medidas de harina era una medida común en aquel tiempo, de hecho en todo el Antiguo Testamento, pero era una medida común para alimentar a muchas personas. Prácticamente eran como 22 kilos aproximadamente podías alimentar. Imagínense, 22 kilos. Y yo no sé si fue que Jesús estaba pensando en ese momento, estaba pensando en Abraham cuando
llegan los 3 ángeles en Génesis 18 y Abraham le dice a Sara, ¿sabes qué? Haz pan con 3 medidas de harina para ellos. Y Dios personificado o en la persona de Jesús pues estaba ahí. O en Gedeón, en Jueces capítulo 6, Gedeón también prepara pan para el ángel de Jehová con 3 medidas de harina. No podemos saber si Jesús estaba pensando en eso, pero lo cierto fue que sucedió. Y Jesús dice, el reino de Dios es como algo pequeñito, la levadura que se echa en 22 kilos de harina. Pero ¿saben qué? La levadura no se destruye, la levadura no se termina, sino más bien la levadura leuda toda la masa. La levadura cambia toda la masa. Y así es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues lo mismo, mi hermano, lo mismo. Hay un pastor que decía que el Señor abre su reino con un comienzo frágil y con un comienzo despreciable. Despreciable humanamente hablando. El reino de Dios es inaugurado en el Nuevo Testamento con un niño acostado en un comedero de animales. Así, tan despreciable. Y lo sorprendente de eso, mis hermanos, es cómo a pesar de lo despreciable que comenzó o de lo pequeño que comenzó, no se ha detenido. Algo que pasó hace 2000 años allá en Jerusalén. Cómo ahorita nosotros hoy somos testigos de esa grandeza. No se detiene. No ha habido humanamente nadie, ni satánicamente nadie, que pueda detener el reino de Dios. Y hoy tú y yo somos parte de eso. Hoy tú y yo somos parte de eso. Un padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, de hace 1000 y tantos años, decía, un pequeño trozo de levadura parece quedar absorbido y perdido dentro de la masa de harina. Sin embargo, la levadura termina impregnando toda la masa, transformándola, haciéndola crecer. De la misma manera, el Evangelio, con un crecimiento lento al principio, pero va penetrando cada parte de la harina. Y ojo, la levadura en el Nuevo Testamento se puede usar de 2 maneras. De 2 maneras. Se usa para una imagen positiva y se usa para una imagen negativa. Tenemos que tener cuidado cuando vemos las palabras y decimos, solo se usa para esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, Jesús hace otra ilustración. Le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes. O sea, Jesús no estaba, aunque usó la palabra levadura o la frase, no se estaba refiriendo a la levadura literal de los panes, sino que se estaba refiriendo a la enseñanza de los fariseos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los fariseos también hacía parecido a la levadura. O sea, el mismo proceso llega, penetra y se expande y fermenta. Pero ese es el propósito del reino de Dios, de lo que Dios quiere hacer también. Y nosotros en nuestro idioma también lo tenemos. Si yo les digo, por ejemplo, la única agua que tengo está caliente. Y si yo les digo, aguas, está caliente, ¿quiero decir lo mismo con la frase? ¿O algo diferente? De hecho, en la segunda frase, aguas no significa agua, significa otra cosa. Y en Cuba, en algunas partes de Cuba, agua significa policía. O sea, cuando viene la policía empiezan agua, agua, agua. Entonces, a veces podemos usar palabras que quieren decir una cosa, pero para apuntar a otra muy distinta del significado original. Y tenemos que estar apercibidos eso en las Escrituras. Entonces, mis hermanos, la levadura sí mantiene el proceso de leudar. Cambia todo. Y tú y yo estamos llamados a ser parte de esa levadura. Quiero leerte 2 parábolas. Voy a imaginarme que estoy ahorita oyendo las parábolas como si fuera el tiempo de hoy. Piensen en esto, a traerlas al tiempo de nosotros hoy. El reino de los cielos es parecido a un pequeño puesto de tacos en una banqueta en una colonia de Hermosillo, sin local, con una parrilla, con una mesa plegable, con un letrero hecho a mano.
Y al principio solo llega uno que otro vecino, pero con constancia, con firmeza, con calidad, ese puesto de tacos se convierte en una taquería de renombre. Y luego todo el mundo la conoce. ¿Conocen alguna historia aquí en Hermosillo que esté por ahí con los hechos reales o no? Yo no soy de Hermosillo, no sé, ustedes díganme. ¿Es posible o no es posible? ¿O ha sido posible en la historia? ¿Quién? No, pero un ejemplo para ir a visitarla. ¿Tacos Armando? Ok. Ahí tienen un ejemplo. Ahí tienen un ejemplo. Otra. El reino de los cielos es parecido a que en una colonia una familia comienza a reunirse para orar. Son 5 personas, luego 10, luego 20, compran un terreno. Años después, esa congregación alimenta a los necesitados, rescata a familias, forma líderes, bendice a toda la ciudad, tiene un impacto internacionalmente, de tal manera que en sus 30 años tienen un pastor cubano predicándole. Sí es posible y sí ha sido posible y así funciona el reino de Dios. Comienza imperceptible, se va haciendo grande y grande y grande y se va expandiendo. Mis hermanos, el reino de Dios no solo crece en dos aspectos. Crece en un ámbito personal, individual, y crece en el ámbito comunitario. La parábola de la iglesia sería el ámbito comunitario, pero el reino de los cielos, cuando llega a tu vida, cuando el evangelio llega a tu vida, crece de una manera espiritual. ¿Sabes cómo? En una sola palabra yo te diría santificación. Pero cuando el evangelio llega a tu vida, Dios, te voy a decir algo, Dios quiere de ti hacer una obra de arte. Ya la eres, pero quiere pulirla cada día más. Él no se conforma con algo a medio hacer. Él se conforma, si Él es el autor, Él se conforma con la perfección. Y la buena noticia es que el que lo hace es Él en nosotros. O sea, nosotros comenzamos a creer, sí, creo que Cristo es Dios, me voy a acercar a Él en su amor, me voy a arrepentir. Y Dios comienza entonces a hacer la obra en nuestro corazón. Cuando hablo de obra maestra, no quiere decir de bajar los kilitos que tengo de más o que... No. Bueno, eso me encantaría que también, pero estoy hablando de una obra aún mucho mejor, mucho mayor, una obra del corazón, una obra espiritual, una obra que nos haga parecer cada día más como Jesús. Sabía que el propósito que Dios tiene contigo en lo individual es que tú te parezcas a Jesús cada día más, en cómo Jesús hablaba, se comportaba, guiaba, también en lo que Él hacía. Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Ese es un propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y para eso te va puliendo. Y para eso Dios te pone en circunstancias, en todas circunstancias que llega a tu vida, Dios te pone para que seas usado y para que tu corazón sea transformado o para sacar lo que verdaderamente hay en tu corazón. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 dice que en el día del bien disfrútalo, gózalo. Y en el día del mal pues piensa y considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada después de él. O sea, Dios tiene un propósito con el día bueno y tiene un propósito con el día malo. Día malo, circunstancia adversa. Pregúntate, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación en la que Él me ha puesto? ¿Cómo debería yo responder a esta situación en la que Él me ha puesto? ¿Cómo Él está trabajando en mi vida, en mi carácter? Porque mi hermano, me escuché una frase en esta semana, de hecho la compartí en Facebook, decía, todo el mundo dice que perdonar es bonito hasta que tienen que perdonar algo.
Cuando hablamos de perdón, por ejemplo, sí, es bonito, es romántico, pero cuando tú de verdad tienes que perdonar algo o una herida grave que te han hecho, oye, ¿cómo se siente? Yo estoy seguro que no sientes maripositas en el estómago. Yo estoy seguro que se siente bien feo. A veces, porque la herida duele, pero el perdonar libera. Y es contraproducente no perdonar. Queremos mantener ese rencor, mantener ese odio, mantenernos de esa manera en ese dolor, pero eso te hace esclavo. Eso te hace esclavo. Y con el perdón, te pongo ejemplo con todo lo demás. Sabemos lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Híjole, pero qué difícil es hacerlo. En nuestra fuerza. Pero qué tal si en vez de hacerlo en nuestras fuerzas, solamente decimos, Señor, ¿sabes qué? Voy a seguir con el ejemplo del perdón. No quiero perdonar, quiero agarrarlo por el cuello. Quiero echarle veneno en la comida y ya, mandártelo. O mandártela. Pero en vez de eso, ¿qué haría Jesús? ¿Y cómo yo voy a responder? Y eso te va a liberar. Y eso te va a liberar. Y digo con cualquier circunstancia que estés atravesando en tu vida. Escasez, Señor, ¿por qué está pasando esto? A lo mejor no voy a entender por qué está pasando, pero voy a acercarme a ti. Enfermedad, Señor, tú me has puesto en esta situación. No sé qué tú quieres conmigo, pero yo sé que tú tienes un plan. Yo sé que tú tienes un control. Yo sé que tu reino va a seguir creciendo y yo soy parte de ese reino. Tú no me vas a destruir. Todo viene a mi vida y viene para bien. Por alguna razón tú lo tienes. Pues el reino de Dios crece en el interior de esa manera. Ámbito personal, pero también crece en un ámbito de comunidad. Ahí caemos nosotros como familia, nosotros como hijos de Dios, nosotros como una iglesia que viene, que se congrega, como una iglesia donde estoy seguro que no es perfecta, pero una iglesia que quiere vivir en el propósito de Dios. Como comunidad, ya les digo, y les digo una frase que es de otra persona. Esa persona decía, si encuentras una iglesia perfecta, no entres porque la vas a echar a perder. Entonces, porque tú y yo somos imperfectos. Tú y yo somos imperfectos. Tú y yo somos un rollo. En Cuba diríamos, somos un rollo de alambre. Pero bueno, aquí el alambre se come, allá es otra cosa. Mi hermano, pero ¿qué cosa ha hecho Dios? Que ha unido a personas imperfectas en un propósito, los ha unido con un sentir, los ha unido con un solo Señor para que el reino de Dios se expanda. Somos nosotros todos tan diferentes, pensamos tan diferentes, tenemos ideas tan diferentes, cada uno, pero aún así Dios le ha placido que tú y yo estemos aquí. Sé parte. Todo esto de lo que he hablado, todo esto de la levadura, de la semilla de mostaza, pues no es un trabajo de los pastores, no es un trabajo del equipo de servidores, es un trabajo de todos, mi hermano. Dios te está invitando hoy, a ti, en lo personal. Si has venido, Dios te está invitando para que formes parte activa. No solo pasiva, no solo estar sentadito está bien, pero Dios tiene un propósito aún más. Porque es parte de su plan. Dios te invita como un agente de cambio. Que tú puedas aportar a donde hay tiniebla o donde hay maldad, donde hay necesidad, pues tú llevar esa luz que se necesita. Y como familia, como comunidad, ese es el propósito que nosotros tenemos. Llevar la luz, y la luz, como tiene muchos colores, pues tiene diversas formas de llevarse. No es solamente predicar el evangelio, hay muchas maneras de que tú sirvas al propósito de Dios y que Dios tenga propósito para tu vida. También porque vives lo que crees. O sea, si tú dices que crees en Cristo, si tú dices que Jesús es tu Dios, pues debemos andar como Él anduvo. Y debemos cumplir su voluntad. Y debemos amar como Él amó, y eso implica accionar. Eso implica estar en el propósito.
de cuando estamos en la misión de Dios, vas a experimentar el poder de Dios. No de otra manera. Tú quieres ver a Dios obrando en tu vida. Tú quieres ver al Señor moviendo cosas, abriendo puertas, incluso orando en algunos momentos, quién sabe, orando por personas y las personas se sanan. ¿Quieren ver esas cosas? Comprométete con Dios, no conmigo, no con las personas físicas. Comprométete con Dios y di: Señor, yo quiero estar en tu propósito, quiero servirte. Voy a ordenar mi vida para que tú seas mi prioridad. Sé parte. Tú estás aquí ahorita como el fruto de alguien más. Alguien te trajo, alguien te invitó, algo viste. Y si ha sido así, tú estás llamado también y yo a ser un canal de bendición para otra gente. Y si no lo haces tú, piensa quién lo va a hacer. Si tú conoces a alguien que imagínate que conoces a alguien que está en un incendio y tú eres la única persona que puede salvarlo. Nadie va a venir a salvarlo. Nadie va a venir a sacarlo del incendio, solo tú. Dios te ha puesto a ti. Por eso, mi hermano, sé parte. ¿Por dónde puedes empezar? ¿Por dónde quiero empezar? Sencillo. Vamos a comenzar preparándonos. Vamos a comenzar instruyéndonos. Y luego vamos a ver a dónde Dios nos quiere llevar.